buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Protocolo para la Gestión de Documentos Electrónicos, que hace parte del ciclo de capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación, en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme a lo dispuesto por los acuerdos que el Consejo Superior de la Judicatura ha expedido con ocasión de la pandemia. En el marco de las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, y dado el estado de emergencia en particular, el decreto legislativo 806 del 4 de junio del 2020 y de los acuerdos 11.532, 11.549, 11.567 del Consejo Superior de la Judicatura, establecen el uso preferente de los medios tecnológicos en los trámites judiciales, por lo cual resulta necesario adoptar un conjunto de estándares para la adecuada gestión de los documentos electrónicos como soporte y evidencia de la actividad judicial y que sirvan de insumo para el proceso de transformación digital de la Administración de Justicia. En tal sentido, se abordarán hoy en esta videoconferencia los principales elementos del protocolo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para responder a estas necesidades. En el día de hoy contamos con la participación del doctor Alexander Colmenares Barón, administrador de empresas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha trabajado para instituciones públicas y privadas del país en calidad de formador, asesor y consultor para planeación, coordinación y ejecución de proyectos de gestión documental. En la actualidad, el doctor Alexander Colmenares se desempeña como jefe de gestión documental del Centro de Documentación Judicial CENDOC de nuestro Consejo Superior de la Judicatura. Tan pronto nuestro facilitador finalice la exposición, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Bienvenido, doctor Alexander Colmenares Barón. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, doctora Marilucero. Muy buenos días. Un especial saludo para la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a usted, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todas las personas que hasta ahora se encuentran conectadas a esta videoconferencia. Agradezco este valioso espacio para compartir los principales elementos del protocolo para la gestión de documentos electrónicos en la rama judicial, a través de una serie de videoconferencias que se plantean como objetivo, en armonía con el modelo pedagógico de la Escuela Judicial, dar a conocer los elementos conceptuales y metodológicos para la gestión de documentos electrónicos, ver de qué manera podemos aplicar en nuestro quehacer diario esas sencillas pautas y estándares para la gestión de los procesos electrónicos, de los procesos judiciales y lograr una efectiva atención a los usuarios de la Administración de Justicia. Y por último, veremos cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel protagónico en este proceso de transformación digital de la rama judicial. Con estos tres objetivos en la mira, vamos a iniciar y voy a compartir mi presentación para que podamos guiarnos en el desarrollo de los contenidos temáticos que están preparados para el día de hoy. Quiero comenzar diciendo que la gestión de los documentos electrónicos naturalmente cobra una especial relevancia en los tiempos de pandemia que vivimos, porque como sabemos las recientes medidas y disposiciones normativas hacen que la prevalencia para la gestión de los procesos electrónicos sea el uso justamente para la prevalencia para los procesos judiciales sea justamente utilizar los medios electrónicos para la producción de los documentos. Anteriormente, la regla general era que esto lo hacíamos en soporte papel, pero a raíz de las recientes medidas, la prevalencia son los medios electrónicos. Por eso resulta de especial importancia que tengamos en cuenta siempre unas pautas básicas para lograr dar un manejo organizado, seguro y controlado de la información que va a ser el soporte y la evidencia de nuestros procesos judiciales.
En ese sentido, vamos a iniciar con algunas generalidades relacionadas con este protocolo. Y quiero comenzar refiriéndome a algunas normas y documentos técnicos que han servido de soporte para el desarrollo de este protocolo. En realidad es un compendio más amplio que ustedes pueden encontrar en el documento escrito, pero para efectos de esta charla he querido destacar los siguientes 4 elementos. En primer lugar, el acuerdo número 10784 del año 2017, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establecen las políticas generales de gestión documental y archivo para la rama judicial y se dictan reglas para asegurar su implementación. Este es el marco normativo general de la administración documental en la rama judicial. Y claro, cuando hablamos de gestión de documentos electrónicos, estamos, por supuesto, hablando de un componente muy importante de gestión documental. Por tal razón, siempre es importante tener en la mira este acuerdo, porque allí están los principios básicos para la administración de documentos en la rama judicial, teniendo en cuenta que los documentos son el soporte y la evidencia material de la actividad judicial. Realmente también son la principal fuente de información organizada para la administración de justicia. El segundo documento aquí referenciado es la Guía para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Archivo General de la Nación de Colombia. Son las dos entidades que están encargadas de regular los aspectos fundamentales de los documentos electrónicos en el país. Estas dos entidades han hecho digamos que un acopio y una revisión muy importante de la normatividad y los conceptos emitidos hasta ahora en materia de documentos electrónicos y han expedido esta guía para toda la administración pública del país, sobre la cual también están basados, digamos, el enfoque general y metodológico que se ha propuesto para la rama judicial. Las siguientes dos normas son el Decreto Legislativo 806 de 2020 y el Acuerdo número 11567, también de este año, expedido este último por el Consejo Superior de la Judicatura. La importancia de estas dos normas es que justamente es a partir de ellas que se adoptan una serie de disposiciones que lo que hacen es invertir la regla para el manejo de los expedientes judiciales. Si bien desde hace varios años en el país se han expedido diversas normas que contemplan la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión administrativa y judicial, lo cierto es que hasta antes de la pandemia, la regla general aún era el manejo físico en soporte papel de los expedientes judiciales y solo de manera subsidiaria se realizaba algún manejo de documentos en soporte electrónico. Ahora y a partir de estas últimas dos disposiciones normativas, esa regla general se invierte y tenemos actualmente como prevalencia el uso preferente de las tecnologías para la gestión de los procesos judiciales y solo de manera excepcional los trámites presenciales o el uso del soporte papel. De esta manera, y en este punto, quiero también hacer una reflexión y es que la gestión de documentos electrónicos no comienza con la pandemia. Naturalmente, desde hace ya varios años se viene estudiando el tema, regulando, se viene desarrollando este tema en el país y a nivel internacional. Sin embargo, las medidas adoptadas en el marco de la pandemia lo que hacen es acelerar la incorporación de tecnologías para poder continuar con la gestión por parte de las entidades. Pero quiero destacar un punto que es fundamental para tener en cuenta en el desarrollo de esta videoconferencia y las siguientes de este ciclo, y es que ese acelerador que se incorpora para que utilicemos las tecnologías de información en los procesos judiciales no debe significar de ninguna manera que dejemos de lado unos requisitos mínimos y unos estándares mínimos para garantizar que los documentos en soporte electrónico tengan la misma validez, la misma seguridad y sean realmente un equivalente funcional de los documentos en soporte papel. De eso se trata esta y las siguientes videoconferencias, que veamos cuáles son esos sencillos pero muy importantes pasos y requisitos que debemos cumplir para garantizar una equivalencia funcional en todo momento de nuestros documentos electrónicos.
El objetivo concreto entonces del protocolo es brindar parámetros y estándares para la producción, gestión y tratamiento de los documentos y expedientes electrónicos con el fin de contribuir a garantizar su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad durante su ciclo de vida, en el marco de las medidas adoptadas por la propagación del COVID-19 y la perspectiva de la transformación digital de la justicia. Esto último es también relevante que lo tengamos en cuenta porque si bien el protocolo surge como una respuesta para lo inmediato, para aplicar en el corto plazo, teniendo en cuenta las medidas de trabajo en casa producto de la pandemia, estas reglas no solo son aplicables para esta época de coyuntura, vamos a ver cómo van a servir de puente, van a servir de insumo para la transición que empieza la rama judicial en este proceso de transformación digital. Entonces, estas pautas que hoy comenzamos a aplicar para hacer posible el trabajo en casa y la actividad judicial no presencial, también nos van a servir a mediano y largo plazo para este proceso de transformación digital de la justicia. Con este objetivo, en realidad se buscan evitar una serie de situaciones que pueden poner en riesgo o pueden afectar la información institucional y la información judicial. ¿Qué tipo de situaciones queremos entonces evitar y por eso buscamos alcanzar este objetivo? Queremos evitar, en primer lugar, la fragmentación de los expedientes, entendida como la dispersión de documentos que forman parte de un mismo proceso, la dispersión de esos documentos en diferentes herramientas, en diferentes dispositivos, en diferentes repositorios de información, que generaría, sin lugar a dudas, dificultades para acceder a la información con un posible riesgo de pérdida de la misma. Queremos evitar también la desorganización del expediente, que se pierda esa secuencia lógica, esa secuencia natural que deben tener los documentos que conforman un expediente judicial. Esta lógica la tenemos, digamos, muy interiorizada cuando nos referimos a documentos o expedientes en soporte papel. Y esa misma organización que tradicionalmente se hace con el soporte papel es lo que debemos garantizar que se haga también en los documentos de soporte electrónico. Queremos evitar también que pueda existir incertidumbre o duda alguna sobre el autor o la fecha en que se han generado los documentos. Queremos evitar una posible pérdida de información almacenada en equipos o dispositivos locales. Todos estamos utilizando el mayor o menor porcentaje algunos equipos institucionales, otros equipos propios, personales en nuestros hogares. Estamos utilizando eventualmente dispositivos de almacenamiento como discos duros externos, como memorias USB, que en realidad no nos ofrecen la seguridad a mediano y largo plazo que debemos tener para los documentos electrónicos de archivo. Por esa razón, también el protocolo incluye el mecanismo, digamos, transitorio de servidor en la nube para que podamos almacenar de manera segura todos nuestros documentos electrónicos. Queremos evitar problemas de acceso a los documentos con el paso del tiempo, producto de cambio de versiones en los programas, producto de obsolescencia tecnológica, producto de que en la actualidad utilicemos un determinado software para generar un archivo y que con el paso del tiempo, 2, 5 o 10 años, ese tipo de aplicaciones, programas, herramientas ya no existan, no estén desactualizadas y perdamos la posibilidad de acceder a los documentos. Y por último, queremos evitar la falta de control sobre el contenido total del expediente. Muy bien. Como en todo proceso, en este reto que se nos impone de la implementación de los medios electrónicos para los expedientes judiciales, intervienen diversas instancias que se articulan conformando un gran sistema y cada una tiene su rol y sus responsabilidades dentro de este gran proceso. Veamos cuáles son las principales instancias que tienen participación en esta implementación de los expedientes judiciales electrónicos. En primer lugar, el Consejo Superior de la Judicatura, como organismo
que reglamenta las políticas y medidas para implementar las tecnologías de información y las comunicaciones en la actividad judicial. El Centro de Documentación Judicial, CENDOC, es responsable de la elaboración de los protocolos para la gestión de los documentos, tanto físicos como electrónicos, y también los protocolos para la digitalización de los documentos. El CENDOC también es responsable de brindar el apoyo funcional que requieran los servidores judiciales para la implementación de estos protocolos. Es responsable de la creación y la publicación de las cuentas de correo electrónico institucional, en la actualidad principal medio, principal canal de comunicación para el envío y recibo de los documentos y de las actuaciones judiciales. Por último, es responsable de la administración funcional de la página web de la rama judicial. Enseguida está la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que a través de la unidad de informática es competente y es responsable del suministro, mantenimiento y monitoreo de la infraestructura tecnológica necesaria para toda esta gestión de documentos electrónicos. Es la coordinadora operativa del Plan de Digitalización de Expedientes de la rama judicial. Está encargada de la implementación de las políticas y controles de seguridad de la información y realiza la administración de los aplicativos que en el marco de las recientes medidas se han desarrollado para esta gestión, como el aplicativo de firma electrónica o el aplicativo para la recepción de documentos de tutelas y habeas corpus. Por su parte, los consejos y direcciones seccionales son responsables de brindar el apoyo técnico que puedan requerir los servidores judiciales de cada seccional para el cumplimiento del protocolo. Esto a través de los ingenieros que en cada seccional están encargados de soportar esta materia. Y también los consejos y direcciones seccionales realizan la verificación y seguimiento al cumplimiento de lo establecido en los protocolos. Por último, los protagonistas realmente de este proceso, los funcionarios y empleados judiciales, tenemos la responsabilidad de dar cumplimiento al reglamento, a los reglamentos, protocolos, estándares y lineamientos para la gestión de los documentos y expedientes en sus diferentes formatos, tanto en soporte en papel como en soporte electrónico. Y por otro lado, estamos llamados a dar un uso adecuado de las herramientas tecnológicas para la producción, gestión, trámite y conservación de los documentos judiciales en soporte electrónico. Vamos a revisar algunos conceptos básicos que están presentes a lo largo de todo el documento del protocolo y que con seguridad vamos a seguir escuchando con mucha frecuencia en todo este proceso de transformación digital de la justicia. El primero de ellos, seguramente el más importante, es el concepto de documento electrónico, que se define como toda información que es generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Es un concepto que vamos a entender como equivalente al concepto de mensaje de datos que estableció la Ley 527 del año 1999. Documento electrónico equivalente a mensaje de datos. Y un documento electrónico, para que pueda tener esa equivalencia funcional, para que tenga la misma eficacia, para que tenga la misma validez de un documento en soporte papel, debe reunir o debe garantizar 4 atributos o características fundamentales que expongo a continuación. La primera característica es la autenticidad, entendida como el hecho de que un documento pueda demostrar qué es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo hecho y que ha sido creado y enviado en el tiempo en el que se ha afirmado. Esa característica de autenticidad es muy importante para ese valor legal de los documentos y vamos a ver a lo largo de las siguientes diapositivas a través de qué mecanismos se va a garantizar esa autenticidad en los documentos. La segunda característica es la de la integridad, consistente en poder tener certeza de que un documento se encuentra completo y no ha sido alterado.
La tercera característica es la fiabilidad, es decir, que el documento refleja de manera exacta y completa la ejecución de las actividades u operaciones de la actividad judicial. Y en cuarto lugar, la disponibilidad, que es el hecho, la garantía que debemos tener de que los documentos se pueden localizar, recuperar, presentar e interpretar en cualquier tiempo, bien sea en el día de su creación o bien sea 5, 10 o 20 años después. Los pasos sencillos y actividades metodológicas que vamos a ver a lo largo de esta sesión y de las próximas videoconferencias están encaminados a poder lograr estas 4 características para que tengamos total seguridad con la gestión de nuestros documentos electrónicos. Por su forma de creación, un documento electrónico puede ser de 2 tipos. Puede ser un documento nativo electrónico si desde el inicio ha sido elaborado a través de medios electrónicos y permanece en estos mismos medios durante todo su ciclo de vida. Documentos que se crearon de manera electrónica, nunca se imprimieron, toda su gestión se realizó de manera electrónica y en ese mismo medio electrónico se conservan hasta por el tiempo, digamos, que la entidad requiera conservarlo. Por otro lado, podemos tener documentos digitalizados, que son aquellos documentos que inicialmente estuvieron en un soporte tradicional, como el soporte papel, pero que a través de mecanismos como el del escaneo, se convierten para su utilización en medios electrónicos. Con mucha seguridad, la mayoría de nuestros procesos judiciales electrónicos, sobre todo los que se están tramitando actualmente, pues van a tener una combinación de esos 2 tipos de documentos. Van a tener algunos documentos que fueron digitalizados, porque cuando el proceso judicial comenzó, no se estaba implementando de esta manera fuerte las tecnologías y por tanto nacieron en papel, se gestionaron durante algún tiempo en papel, pero luego se digitalizaron. Y por otro lado vamos a tener seguramente los documentos que se produzcan de aquí en adelante, la mayoría serán documentos nativos electrónicos. En un mismo expediente judicial pueden coexistir estos 2 tipos de documentos sin ningún inconveniente. Vamos a ver que tendremos documentos nativos, documentos digitalizados y que sencillamente a través de un control que veremos más adelante en estas videoconferencias, vamos a relacionar las 2 partes del expediente para que, aunque proviniendo de diferentes orígenes los documentos, logren esa coherencia, esa organización y esa articulación que necesitamos en todo expediente. Por último, el concepto de firma electrónica, que son todos estos métodos como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. Entonces, 2 ideas centrales para revisar este concepto. La primera es que en efecto la firma electrónica no se trata de un único mecanismo. La firma electrónica puede consistir en diferentes mecanismos que dependiendo del nivel de seguridad que debamos asignarle a nuestros documentos, depende de lo delicado que sea el documento que debemos firmar, se podrá utilizar uno u otro mecanismo de firma electrónica. En la cotidianidad todos nosotros realmente utilizamos mecanismos de firma electrónica, como cuando digitamos un usuario y una contraseña para entrar a un aplicativo, como cuando digitamos un usuario y una contraseña para ingresar a nuestro correo electrónico. Allí estamos firmando electrónicamente las operaciones que realicemos o los documentos que generemos porque hemos utilizado justamente un mecanismo de usuario y contraseña que solo yo, como titular de la cuenta, debo tener. Y por tanto, al yo utilizar esos sistemas, estoy haciendo constar que soy yo la persona que me responsabilizo de lo que se genere a través de esos medios. Datos biométricos utilizamos en otros escenarios cotidianos, como cuando a través de nuestra huella digital accedemos a nuestro teléfono celular, o como cuando a través de nuestra huella digital accedemos y realizamos operaciones bancarias.
Eso también constituye una forma de firmar electrónicamente transacciones o procesos. Por último, claves criptográficas que están asociadas a mecanismos que se han implementado también recientemente y que vamos a ver en una siguiente diapositiva. Entonces, primera idea central respecto a las firmas electrónicas: pueden ser diversos mecanismos, siempre y cuando, y esto tiene que ver con la segunda idea, siempre y cuando logren el objetivo, que es identificar a una persona en relación con un mensaje de datos. Lograr identificar de manera inequívoca al autor de un documento y lograr identificar de manera inequívoca el momento exacto, la fecha y la hora en el que ese documento fue creado. Si recordamos las características de los documentos, recordamos la necesidad de la autenticidad de los documentos. Este concepto, por supuesto, le pega de manera directa a garantizar este principio de autenticidad, y de hecho también nos va a permitir avanzar o tener seguridades en cuanto a la integridad y la fiabilidad del documento. Por tanto, el concepto de firma electrónica y los mecanismos que usemos de firma electrónica son de gran relevancia en este proceso de la gestión de documentos electrónicos. Entramos entonces a ver en concreto las actividades que contiene el protocolo para gestionar electrónicamente los documentos. Y vamos a ver que estas actividades están agrupadas, o las podemos agrupar en 4 sencillos pasos que, si los cumplimos de manera cotidiana, vamos a lograr el logro de los objetivos propuestos. El primero de esos pasos es la producción de los documentos. El segundo paso son las actividades relacionadas con la conformación del expediente, para luego realizar las actividades de identificación, tanto de archivos, documentos, como de carpetas que van a contener el expediente, y por último las actividades relacionadas con el control, con las herramientas que debemos implementar para tener un control efectivo de los expedientes. En la videoconferencia que nos convoca el día de hoy, me voy a concentrar en compartirles las actividades relacionadas con la producción de los documentos. Vamos a ver este primer paso para en las siguientes videoconferencias poder abordar los 3 siguientes. Los documentos que van a formar parte de un expediente judicial electrónico se pueden generar a través de 3 vías. Primero, los documentos que se reciben en el despacho judicial. En segundo lugar, los documentos que se generan en el despacho judicial. Y como tercer vía, los documentos que han sido digitalizados y que deben entrar a formar parte de un expediente. Esa primera de esas vías de generación de un documento, que es la recepción en los despachos judiciales, frente a esto, creo que vamos a quedarnos con dos, o vamos a recibir, digamos, en esta videoconferencia, 2 consideraciones fundamentales que me parece importante que las tengamos siempre presentes. La primera, la recepción de los documentos se hace a través de los canales oficiales de comunicación establecidos o que se establezcan a futuro para la recepción de los documentos y actuaciones provenientes de las partes, abogados, terceros e intervinientes en los procesos. Porque si bien un mensaje de datos se puede transmitir por muchas vías, por muchos canales, no todos esos canales nos brindan las garantías que necesitamos para poder controlar el documento, para poder controlar esas características de los documentos. Y por ello, no todos los canales posibles por los que puede viajar un mensaje de datos son canales institucionales u oficiales para el recibo de la documentación. En este momento, a manera de ejemplo, desde el Consejo Superior de la Judicatura se han habilitado diversos canales para recibir documentos. Como ejemplo de ello es el aplicativo habilitado para la recepción de documentos de tutela y habeas corpus en línea, a través del cual los ciudadanos pueden cargar sus documentos, radicar sus documentos de tutela y habeas corpus, y este aplicativo redirige los documentos que han sido cargados por los ciudadanos a los correos electrónicos institucionales dispuestos por los despachos judiciales para recibir esos documentos. Vemos entonces que
en lo que tiene que ver con la gestión propia, concreta de los despachos judiciales, es el correo electrónico, el medio institucional a través del cual se van a recibir o se están recibiendo en este momento la generalidad de los documentos, comunicaciones, notificaciones, actuaciones relacionadas con los procesos judiciales, sin perjuicio, claro, de los mecanismos que a futuro se establezcan, pero en la actualidad este es el medio primordial para el envío y, en este caso, para la recepción de documentos. Primer consideración, entonces, uso de canales oficiales de comunicación para recibir los documentos. Segunda consideración importante frente a este punto. Todos los documentos que hacen parte del expediente judicial electrónico deben estar creados o convertidos en formatos estándar. Formatos estándar que son justamente los que nos van a los que nos van a permitir a mediano y a largo plazo tener la garantía de acceso a la información, lograr esa característica que veíamos de la disponibilidad, que no tengamos documentos en formatos asociados a determinados software que de pronto en un determinado tiempo ya no exista, sea obsoleto, haya cambiado de versiones y nos impida tener acceso a los documentos que creamos hoy en día. Entonces, esta estandarización de formato resulta muy importante para asegurar la disponibilidad de los documentos en cualquier momento. Hablando de los documentos en formato de texto, que seguramente van a ser la gran mayoría de los que conforman nuestros expedientes judiciales, el formato estándar para los documentos de contenido de texto, documentos textuales, es el formato PDF. El formato PDF es un estándar internacional abierto, eso quiere decir que está libre de restricciones de uso, en el que no vamos a tener inconvenientes para acceder a la información independientemente del software que tengamos instalado, de nuestro hardware, de nuestro sistema operativo. Ese tipo de situaciones no van a afectar la posibilidad de acceder a la información cuando los documentos están en formato PDF. Por esa razón, digamos que en armonía con esos lineamientos, los aplicativos que se han desarrollado recientemente, como el que está en el ejemplo en esta diapositiva, el aplicativo de tutelas y habeas corpus en línea, ya le pide a los ciudadanos que los documentos que carguen estén en formato PDF. De esta manera, cuando los despachos judiciales reciben los documentos como archivos adjuntos, ya no tienen que hacer ningún proceso de conversión, pues desde el origen se han creado en ese formato. Sin embargo, frente a los correos electrónicos, vale mencionar que el correo electrónico, la única información sustancial del correo electrónico no son los documentos adjuntos. El correo en sí mismo tiene una información en su encabezado y en su cuerpo que es importante como contexto para el expediente judicial, que puede ser importante como mecanismo de prueba para diferentes efectos, porque el encabezado del correo electrónico tiene información sobre el remitente del mensaje, la dirección electrónica de este remitente, la hora y la fecha en la que el mensaje fue enviado, el asunto del mensaje, a qué otros destinatarios se envió el mensaje o a quienes se le envió copia de ese mensaje. De esta manera, cuando digamos que a partir de la valoración, por supuesto, que cada despacho judicial, dependiendo de los mensajes de correo electrónico que recibe, cuando se establece que el correo electrónico debe conservarse como una pieza documental del proceso porque le da contexto a los archivos adjuntos o en general a la información recibida, el correo electrónico también debe convertirse a formato PDF para que quede en el mismo formato que los demás documentos, se guarde en la misma carpeta con los demás documentos y se pueda tener acceso a él en cualquier momento. ¿De qué manera se va a hacer esa conversión del correo electrónico? A través de unos pasos muy sencillos y de una funcionalidad muy sencilla que ya nos brinda el correo electrónico que institucionalmente hacemos todos. Vamos a abrir aquí a manera de ejemplo para que veamos cómo se hace esa conversión de un correo electrónico a formato PDF. Voy a abrir mi cuenta de correo electrónico institucional
Se encuentra en Outlook. Vamos a tomar a manera de ejemplo, tomemos a manera de ejemplo este correo electrónico que fue enviado esta mañana justamente por parte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla como invitación a participar en las capacitaciones virtuales que están programadas para esta semana. Este correo electrónico vemos que tiene una serie de archivos adjuntos con la presentación de las temáticas y las videoconferencias que se van a realizar a lo largo de la semana, pero además también tiene esa información de las que les hablaba. Tiene la información del remitente, tiene la fecha y hora exacta del mensaje y tiene un contenido en donde la Escuela Judicial nos está dando indicaciones, nos está brindando los elementos necesarios para acceder a las videoconferencias, las rutas de acceso, la programación detallada por día, indicaciones adicionales para tener en cuenta y los datos de quién firma, quién se hace responsable del contenido, que en este caso es la doctora Mari Lucero Novoa como directora de la Escuela Judicial. Pensemos que de este correo electrónico, como ejemplo, me interesa descargar las dos imágenes que tienen que ver con la gestión de documentos electrónicos. Voy a descargar entonces esta imagen, voy a descargar esta imagen y adicionalmente quiero convertir mi correo electrónico a formato PDF. Eso lo voy a lograr de manera sencilla a través de estas funcionalidades que aparecen arriba con los 3 puntos en la parte superior de la pantalla, que de hecho también vamos a encontrar la funcionalidad en estos 3 puntos que se encuentran en la parte derecha de la pantalla. Por cualquiera de las dos vías podemos acceder a la funcionalidad, que es la opción de imprimir el correo electrónico. Imprimir conceptualmente hablando. Vamos a ver que en efecto no vamos a imprimir, no vamos a obtener una hoja de papel del correo, pero sí nos va a permitir convertirlo a PDF. Cuando damos clic en imprimir, nos aparece una nueva pantalla en la cual vamos a dar nuevamente imprimir y vemos que se nos genera una previsualización de cómo va a quedar el documento cuando lo convirtamos con todas sus características. Y en la parte derecha, en el primer menú que se nos aparece como desplegable, vamos a escoger la opción de guardar como PDF. Al dar guardar como PDF, le decimos que todo el documento, le damos guardar, el sistema nos va a preguntar en qué ubicación queremos guardar el documento. Vamos a darle un nombre, vamos a escribir aquí programación, Escuela Judicial. A guardar en nuestra carpeta de descargas de manera que nos quede junto con los documentos adjuntos que acabamos de descargar. Podemos cerrar esta ventana, vamos a nuestro explorador de archivos de Windows o del sistema que tengamos, nos vamos a la carpeta de descargas y vemos cómo tenemos los dos archivos adjuntos que previamente descargamos, pero también tenemos el documento en PDF del correo electrónico. Aquí lo acabo de abrir, este es el documento convertido a PDF donde están todos los datos necesarios para darle contexto a ese mensaje de datos. El asunto, los ficheros o los documentos que venían adjuntos al mensaje, datos de la fecha y hora de recibo, el mensaje en sí mismo, que mantiene los vínculos a diferentes sitios web que tenía el mensaje original. Y por último, quién firma, quién es el responsable de este contenido. De esta manera y a través de estas funcionalidades a las que todos tenemos acceso, pues es la herramienta de correo institucional, vamos a lograr garantizar que no solo los archivos adjuntos, sino ese mensaje de datos que es el correo electrónico, también lo podamos conservar y preservar con total seguridad en formato PDF. En el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, ustedes van a encontrar que hay una tabla con diferentes formatos dependiendo del tipo de contenido del que estemos hablando. Hay formatos para contenidos que son imágenes, contenidos de audio, contenidos de video, pero no me voy a detener mucho en este punto porque, como ustedes ven,
están contemplados una serie, digamos, amplia de formatos, un amplio abanico de formatos con los que seguramente no vamos a tener inconveniente. Cualquier o la generalidad de documentos que se reciban en los despachos judiciales de imagen, de audio y video van a estar en algunos de estos formatos porque son los formatos de uso común. Tal vez el llamado siempre es a que tengamos presente el formato de texto para que podamos convertir los documentos que sean necesarios en cada caso. Bien sea un documento de Word, bien sea un documento de Excel, una presentación, el correo electrónico, como lo acabamos de ver, el llamado y el punto que tengamos siempre presente es la gran conveniencia e importancia de que ese contenido se convierta a PDF para garantizar que la característica de disponibilidad de la información. La siguiente vía de generación de los documentos veíamos que es la creación de los documentos al interior del despacho judicial. Frente a los documentos que se generan en cualquier despacho judicial, el aspecto a tener en cuenta primordial es que para todos los documentos que se elaboren en los despachos y requieran ser firmados electrónicamente, se utilizará el mecanismo de firma establecido en la circular PCSJ 20-19 o los demás mecanismos que existan o se establezcan a futuro. Recientemente, y en el marco de estas medidas, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Informática, se desarrolló el mecanismo de firma electrónica que está contenido en la circular referenciada en esta nota, que va a ser el que, digamos, en general se va a utilizar por parte de los despachos judiciales, salvo que ya algunos despachos o algunas especialidades vengan utilizando otro tipo de mecanismo de firma asociado eventualmente a un sistema de gestión procesal que utilicen u otro tipo de firma que hayan desarrollado, van a ser totalmente válidos como el que se indica en la circular, siempre y cuando el mecanismo de firma permita identificar claramente al autor de los documentos, el mecanismo de firma permita garantizar la integridad del documento firmado y su no alteración. Desarrollando este procedimiento de firma electrónica, recuerden ustedes que vamos a garantizar las características de ¿qué? De autenticidad, de integridad y de fiabilidad de los documentos. Que si la unimos con lo que acabamos de ver anteriormente relacionado con formatos de archivo que nos aseguran la disponibilidad, vemos cómo vamos armando el conjunto de pautas sencillas, pero que nos van a permitir garantizar los atributos de los documentos. En el caso particular del mecanismo de firma establecido en esta circular, lo que tenemos es que el funcionario judicial, cuando termina su documento, cuando ya es la versión definitiva del documento, lo carga en formato Word, porque es el formato que ha venido pues, en el que se creó el documento. Ese documento en formato Word lo carga en el aplicativo de firma electrónica y el aplicativo va a generar un código extenso, alfanumérico, encriptado, que es justamente esa asociación del código. Ese código lo que va a asociar es el funcionario firmante con esa versión exacta del documento, de manera que se identifica el autor y se evita que se modifique el contenido posteriormente, porque si se hiciera, ya ese código no va a corresponder con el documento que cargó el funcionario. Cuando el aplicativo genera la firma electrónica, automáticamente convierte el documento a formato PDF y lo envía al correo electrónico institucional del funcionario firmante, de manera que tampoco se requiere que haya un proceso de conversión a PDF del documento por parte de los despachos judiciales, porque ya el aplicativo automáticamente realiza esa conversión y lo envía como un archivo adjunto a los correos institucionales de los despachos. Ya solo resta por parte del despacho descargar ese archivo firmado electrónicamente en formato PDF y almacenarlo, guardarlo en la carpeta que contiene los demás documentos del expediente electrónico para ir garantizando esa secuencialidad de todos los documentos que soportan el proceso. La tercera vía de generación de los documentos es la digitalización de documentos físicos para que entren a formar parte de nuestro expediente judicial electrónico.
Traigo aquí para efectos de la presentación algunas de las especificaciones básicas que debemos tener en cuenta, tal vez que son las configuraciones iniciales que debemos realizar en nuestros escáneres, en nuestros dispositivos de escaneo. No obstante, hay otra serie de recomendaciones relacionadas con cómo alistar los documentos para el proceso de digitalización y cómo realizar un control de calidad de los documentos digitalizados. La relación completa de especificaciones básicas para la digitalización las podemos encontrar en el anexo número 3 del protocolo para la gestión de documentos electrónicos. Para el día de hoy vamos a concentrarnos en estas 4 que son: la primera, la resolución de escaneo. Vamos a procurar una resolución mínima de 300 píxeles por pulgada, que esto pues es una configuración básica que se hace en el software que se tenga de escaneo. Todos los diferentes software, independientemente del equipo que tengamos, nos van a permitir configurar esa relación. La invitación entonces es a que utilicemos en términos generales una resolución de 300 píxeles por pulgada, que nos permite un adecuado equilibrio entre la nitidez que queremos en el documento, la legibilidad que queremos en el documento, la calidad que queremos de la imagen resultante versus el peso de esa imagen. Porque claro, bien podríamos digitalizar todo a unas resoluciones muchísimo más altas para asegurar una perfecta legibilidad. Sin embargo, serían imágenes muy pesadas, que no solo van a hacer que ocupemos rápidamente espacios dispuestos para el almacenamiento de los documentos electrónicos, sino que nos van a generar dificultades cuando queramos enviar un documento digitalizado, por ejemplo, por correo electrónico, porque por su gran tamaño no nos lo va a permitir. Entonces, esta resolución de 300 píxeles por pulgada lo que hace es que nos asegura en la mayoría de los casos una buena calidad de la imagen con un peso, digamos, manejable. Esa resolución, por supuesto, se puede ampliar a consideración de los despachos siempre que se vea que el documento a digitalizar no tiene buena calidad, tiene una imagen muy débil, está deteriorado. Podemos ampliar la resolución para lograr que la imagen resultante sea legible. La segunda indicación es que el formato de salida de la imagen se configure como PDF o PDFA, por las razones que ya, digamos, ampliamente hemos comentado en esta videoconferencia respecto del hecho de que es un formato estándar, internacional, abierto, para la preservación de los documentos a largo plazo. La tercera indicación es el uso de escala de grises para la generalidad del documento, por las mismas razones de peso de las imágenes y que en un altísimo porcentaje los documentos que manejamos en los despachos, en las dependencias, son documentos para los cuales no se requiere digitalizar en calidad de color. Entonces, la escala de grises va a ser la que configuremos como regla general para los documentos, salvo que a consideración del despacho judicial, del funcionario, un determinado documento tenga contenidos en color que resulte relevante, salvarlos, guardarlos, convertirlos de esa manera, pues se podrá utilizar la escala de color. Y por último, si la configuración del escáner lo permite, se debe realizar la digitalización con mecanismo de OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres, de manera que a futuro podamos realizar actividades de búsqueda de contenido dentro del documento digitalizado, o poder copiar esos datos, poderlos utilizar para diferentes efectos. Digamos que el OCR es una técnica que nos va a permitir un buen manejo y usabilidad del documento a futuro. Sin embargo, si los equipos de escaneo con los que se cuenta en el despacho judicial no tiene esa posibilidad, no hay ningún problema. De hecho, después tenemos la posibilidad, digamos, de complementar esa versatilidad o esa funcionalidad. Entonces, solo, pues, en caso de que lo permita, aplicar la técnica de OCR. Con estas indicaciones relacionadas con el primer paso, que es la producción de los documentos, cerramos, digamos, el contenido programado para el día de hoy, para lo cual quiero que siempre tengamos presente
respecto de los contenidos repasados en el día de hoy, los que veremos en las siguientes diapositivas, que estas son actividades sencillas que podemos incorporar a nuestra cotidianidad para garantizar esa seguridad en los documentos electrónicos. Así como antes, cuando la prevalencia eran los documentos en soporte papel, realizábamos de hecho varias actividades relacionadas con la organización y control de los expedientes, manteníamos unidos en un mismo legajo o la unidad que correspondiera todos los documentos del expediente, los íbamos incorporando de manera organizada, cronológica, se elaboraban unas carátulas para identificar la información que contiene el expediente, se realizaba una foliación a mano, es decir, una numeración de cada una de las hojas o folios que contiene el expediente, así como realizábamos unas actividades básicas porque todos entendemos la gran importancia de tener un expediente íntegro, bien organizado y disponible. De la misma manera, vamos a simplemente a reemplazar algunas actividades que antes hacíamos en los documentos en soporte papel para pasar a realizarlas ahora en los documentos electrónicos, de manera que garanticemos lo que ya garantizábamos desde tiempo atrás con el soporte tradicional del papel. No son actividades, digamos, complejas y todo el protocolo en general está basado en las herramientas con las que actualmente se cuenta en los despachos judiciales, de manera que todos podamos aplicarlas y nos sirvan, como comenté al inicio de la charla, y nos sirvan de insumo, de preparación para los procesos que más adelante se van a implementar en el marco de la transformación digital de la rama judicial. Con estas breves conclusiones doy por terminada mi participación en el día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Marilucero Novoa, a la Escuela Judicial, por permitir este valioso espacio y el de las videoconferencias de los próximos días. Muchas gracias, doctora Alexander, por su participación en esta conferencia tan importante para toda esta gestión de documentos y la digitalización en estos momentos en nuestra rama judicial. A continuación voy a pasar a hacerle las preguntas para que por favor usted nos conteste, teniendo en cuenta que han sido las preguntas más recurrentes en el chat. ¿Se deben repetir los procesos de digitalización realizados antes de la expedición del protocolo para ajustarse a los parámetros técnicos indicados? Bien, muchas gracias, doctora Mónica. Esa pregunta me permite dar claridad en este aspecto, y es que no se deben repetir, no es necesario repetir procesos de digitalización que ya se hayan realizado, siempre y cuando, naturalmente, los documentos, las imágenes resultantes sean legibles. Pero siempre procuraremos en este proceso aprovechar los avances que ya hayan tenido los despachos judiciales en esta materia, no repetir procesos. De manera que los documentos que ya se hayan digitalizado, aunque hayan sido una resolución menor o mayor de la que vimos y de la que se indica en el protocolo, siempre y cuando los documentos sean legibles, no es necesario repetir esos procesos y simplemente continuar con las especificaciones para los nuevos documentos que se generen. Gracias, doctor Alexander. Segunda pregunta, de las más recurrentes en el chat, doctor. ¿Cómo se firman electrónicamente los mensajes enviados a través del correo electrónico institucional? Bien, en relación con los correos electrónicos, vemos que el mensaje mismo del correo electrónico al final llevará seguramente una firma o una antefirma de la persona que está haciéndose responsable del contenido. Pero lo más importante es que en cuanto a firma electrónica, son las credenciales de acceso a nuestro correo, nuestro usuario y nuestra contraseña
Esas credenciales son las que van a significar que ese correo está firmado electrónicamente. Así que cuando yo envío un mensaje a través de mi cuenta de correo electrónico, por el hecho de yo haber ingresado a través de mi usuario y mi contraseña, que solo yo debo conocer, estoy firmando electrónicamente ese mensaje de datos. No se requiere de ningún procedimiento adicional. Gracias, doctor. Tercera y última pregunta. Las diferentes versiones que haya tenido un documento se deben convertir a PDF para guardarse en la carpeta del expediente electrónico, doctor. No. Es muy buena la pregunta, digamos, algún punto tocamos en la presentación, pero bien vale la pena complementarlo. Si durante el proceso de elaboración de un documento, ese documento tuvo diferentes versiones por sus etapas de revisión, de ajustes, solo la última versión, solo la versión definitiva, final, debe ser cargada en el aplicativo de firma electrónica para convertirse a PDF y almacenarse en la carpeta del expediente judicial. Solo la última versión. Las versiones preliminares de los documentos realmente constituyen documentos de apoyo de los despachos judiciales que podrán tener, digamos, almacenadas de otra manera, pero no en la carpeta que se conforme para el expediente judicial electrónico. Muchísimas gracias, doctor Alexander, por su participación, por toda esta aclaración de dudas que se han hecho con relación a este protocolo para la gestión de documentos electrónicos que está enmarcado dentro de nuestro ciclo quinto de capacitaciones en TID. Gracias de nuevo, doctor Alexander. Doctora Mónica, a usted, a la doctora Mari Lucero, a la Escuela Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, nuevamente gracias por estos valiosos espacios y nos reencontramos en la próxima videoconferencia preparada sobre este tema. Muchas gracias en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial. Hasta pronto.